Hola, ¿qué tal? Merhaba, les doy la bienvenida a mi canal, otra vez con un video sobre las mejores escenas dramáticas entre Seyran y Ferit. Así que elegí de nuevo dos escenas, como comenté en el primer video, son escenas conmovedoras, así que la verdad que más de dos no puedo incluir en un video. Otra vez tuve el mismo criterio, en una se luce más quizás la actuación de Mert y la otra más la de Seyran, aunque por supuesto que los dos son maravillosos, pero bueno, en una y en la otra tienen destaque por su cuenta cada uno. Así que gracias por acompañarme y enseguida empezamos con la primera escena que elegí para este video. La escena que elegí es del episodio 34 de la primera temporada. Como siempre digo, son los episodios originales de Turquía. Es en ocasión de la muerte de Fuat. Es una escena obviamente conmovedora. Luego del fallecimiento, luego del entierro, la primera vez que Seyran y Ferit pueden estar a solas después de este acontecimiento. Pero antes decidí empezar poniendo unas imágenes que no tienen ningún tipo de diálogo, pero creo que vale la pena. Incluso alguien que ve mis videos de hace tiempo me había mencionado esta escena, así que decidí ponerlo ahora, que es cuando Ferit en el hospital sale desesperado luego de enterarse de la muerte de su hermano, y es una escena obviamente muy bien actuada por Mert. Se lo ve desencajado, se lo ve, bueno, no sé qué adjetivos decir ante una noticia semejante. Y por supuesto está todo también hecho muy bien, el tema de la lluvia, que siempre agrega dramatismo. Seyran que va atrás despacio como que lo va siguiendo, él que se tira al piso de rodillas, desesperado. Incluso está genial cómo él hace un movimiento con la mano como que le temblara. Y Seyran que lo abraza de atrás y él hace un gesto, yo lo tomo como un poco como, no sé si se quiere sacar a Seyran, pero no lo tomo igual a mal. Me da la sensación, y son esos momentos que si alguno ha pasado un momento de desesperación, que uno no quiere, o sea, quiere estar solo y no sé, no importa, digo, no lo estoy diciendo mal de que Ferit hace un gesto, no sé si como para agarrarla más o como para que ella lo soltara, pero bueno, no importa. El hecho es que demuestra la desesperación que tiene él, esa mano temblando, bueno, la lluvia que cae, la verdad que es una escena conmovedora, pero bueno, ahora sí vamos a esta escena que es cuando Seyran va a encontrarse con Ferit luego del entierro. Obviamente que ella estaba ahí, estaba con él, pero no estaban solos. Entonces Ferit está solo en su habitación y Seyran sube para verlo, para estar con él, para consolarlo. Y ahí tenemos a Seyran, que obviamente también está conmovida porque ella, cuando se había ido de ahí la última vez, fue esa discusión horrible que tuvo con Ferit, donde Ferit termina levantándole la mano y ella se la agarra. Y bueno, que fue esa discusión porque es la misma que ya mencionó otra vez, que fue la más dura, donde ella dijo disparates, le dice cosas horribles a Ferit, creyendo que él a Pelín y a la mamá le había contado un poco todas las intimidades de la familia de Seyran, que no fue así, por supuesto que no, pero bueno, y de ahí después se divorcian, o sea que esto fue lo último que vivió Seyran en la mansión, entonces ella está conmovida. Ya el hecho de tener que entrar a la habitación la pone como en un estado como de alerta, o sea, no, después de ese acontecimiento tan horrible, pero por supuesto finalmente entra y ve a Ferit que está sentado al costado de la cama, y Ferit mira cuando la escucha entrar y abre los brazos como como diciendo, vení, abrazame. Y ella, bueno, avanza, y al principio avanza despacito porque ya digo, entrar a esa habitación como que no le causaba gracia, y después apura el paso y ahí lo abraza, este, y bueno, ahí empieza como la conversación entre ellos. Además quería comentar que cuando ella se acerca y lo abraza, cambia la música y aparece la música de la canción que él canta, que es Firtina, tiene un nombre, Ichinde Firtina creo que es. Esa canción que canta Merta en la serie, ustedes la conocen seguro, pero es solo la música, que es muy conmovedora también, justo cuando ella lo abraza. También algo que hay que recalcar de la novela esta es la música, ¿no?
cómo las distintas circunstancias que viven ellos están muy bien musicalizadas. Bueno, van a otras escenas y cuando vuelven, Ferit está con su cabeza apoyada en las piernas de Seyran, siguen sentados ahí en el suelo, y Ferit llorando, dice Seyran, mi hermano ya no está, esto no va a volver a pasar nunca más. Ya siempre repito lo mismo, la traducción a veces es rara de algunas cosas, pero bueno, es la traducción que logré con lo que había disponible. Bueno, llora y dice, ¿cómo voy a superar esto? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a seguir viviendo después de esto? Seyran también está conmovida y llora también escuchando a Ferit. Y Seyran le dice, yo siempre estaré a tu lado, dice, viviremos juntos todo lo que tengamos que vivir, ¿de acuerdo, Ferit? Ahí Ferit se incorpora y dice llorando, la verdad está tan bien, está tan bien. Yo había destacado otra escena en los otros videos que hice, que él llora cuando Pelín se está por morir, que yo creo que la actuación de él ahí, el llanto y todo, parece súper realista y me había olvidado de esta. Yo creo que acá también es brutal. Bueno, él siempre llora muy bien, pero acá es espectacular. Entonces llorando dice, yo soy el culpable de todo esto, todo ocurrió por mi culpa. Dice, ¿por qué sigo respirando? Mi hermano murió, mi hermano. Esto es injusto, es injusto. ¿Por qué sigo vivo? Entonces Irán dice, Ferit, no digas eso, por favor, por favor. Ella se pone más peor. Y entonces Ferit dice, si yo no hubiera hecho todas estas cosas, mi hermano todavía estaría aquí. Recordemos que se refiere a que él y Abidin secuestraron en el casamiento de Suna con Safed, secuestraron a Suna y también a Seyran, se los llevaron, se iban a ir del país y Fuat fue a ese lugar donde estaban para darles plata y todo para que se pudieran escapar, o sea, por hacerle un favor a Ferit fue que Fuat fue hasta ahí con Asuman y después tuvieron el accidente. Por eso Ferit se culpa y en realidad todos lo culpan después también, ¿no? No es solo que se culpa a él. Entonces ahí empieza a agitarse la respiración, es como que va increyendo su desesperación, ¿no? Mientras habla. Dice, ¿por qué sigo vivo? Mi hermano murió, Seyran, ¿por qué estoy vivo? Ahí Seyran la abraza y ella también como que va creciendo su tristeza, ¿no? De todo lo que dice Ferit. Y dice, Ferit, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Entonces lo deja de abrazar, le agarra la cara y le dice, ¿acaso quieres que yo también muera? Dime, dice, ¿quieres que yo también muera? Dice, yo también debo dejar de vivir. Entonces Ferit está ahí en ese estado como conmocionado y dice, no, no, como diciendo, ¿qué me estás preguntando, no? Pero bueno, ella le dice, entonces tú también vas a vivir, ¿de acuerdo? Si tú no estás, yo me moriré. Ahí me dio muy Romeo y Julieta, ¿no? Esta escena muy así como de que uno muere si no está el otro, ¿no? Pero bueno, digo, muy intenso en ese sentido, ¿no? Que si tú te morís yo me muero, ¿no? Toda esa cosa tan intensa. Y Seirán dice después, ¿qué harán tu madre, tu padre, tu abuelo? Y la expresión de la cara de él es espectacular, porque está como tratando de procesar lo que Seinal le está diciendo, mientras él se siente culpable, está sufriendo por la muerte de su hermano, pero está procesando lo que Seinal quiere que escuche, ¿no? Y que entienda. Dice, tú vas a vivir por todos nosotros, por todos, vas a vivir mucho más, ¿de acuerdo? Ahí Seinal le limpia le seca las lágrimas a Feri, le saca las lágrimas de la cara, lo vuelve a abrazar y Seirán le dice, mi señor, o sea, Alá, dice, yo siempre estaré a tu lado todo el tiempo que quieras, dice, llora todo lo que necesites. Y él llora, pero hace como unos gemidos, pero un llanto, o sea, es como que él hace distintos tipos de llanto en esta escena. Eso es lo que es brutal. No es que él está llorando y está llorando. Él hace como sonidos guturales, o sea, es espectacular. Ella deja de abrazarlo y otra vez se pone frente a frente, le agarra la cara y le dice, ahora prométeme que vivirás, dice, más que antes, más que nunca. Y ahí ella le agarra la mano, entrecruza sus dedos con los de él y le dice,
prométeme que nunca soltarás esta mano que estás sosteniendo, ¿de acuerdo? Entonces dice, porque mientras tú no la sueltes, yo nunca soltaré esta mano, nunca la soltaré. Entonces Ferit también con esa cara, aparte tiene lágrimas, como que tiene mocos, o sea, no mocos, pero eso que, digo, que sale de la nariz, ¿no? Digo, del llanto, o sea, totalmente descuidado, digo, su imagen, ¿no? O sea, está perfecto. Y entonces Ferit dice, está bien, y Seirán lo besa en la frente, lo acaricia y hace que vuelva a recostarse en sus piernas y bueno, ahí le acaricia la cabeza, este, y la verdad que bueno, es cortito, pero es una escena muy conmovedora, de hecho la volví a ver y también me dejó el corazón estrujado. Eh, las buenas actuaciones, bueno, ya siempre vuelvo a lo mismo. Esta es la escena que yo creo que él se destaca más porque, bueno, lógicamente el que está sufriendo más es él, pero ella está bárbara también. Este, repasando este tipo de escenas donde se demuestran tanto amor e incluso hablan de morirse el uno por el otro, es lo que hace todavía más ridículo lo que pasó la temporada 3. No voy a hablar, ya hablé en un video especialmente de eso. Pero digo, cuando uno repasa estas escenas de esa intensidad de amor que ellos manejaban, y recordemos que hasta este capítulo no solo ellos habían estado horribles y se habían divorciado, o sea, estaba todo mal antes que los secuestraran a Suna y a Seirán, que ellos todavía no habían tenido una intimidad, o sea, en este episodio tampoco, y ya manejabas en ese nivel de intensidad de que me muero, no me muero por ti, si tú no estás yo me muero y todo eso. Por eso es inentendible que no inventaran toda esa historia de que estuvieron 2 años separados y cada uno viviendo con una pareja diferente, como que siempre mostraban de que ellos dos no podían vivir el uno sin el otro, más allá de llevarse mal, como realmente se llevaban, porque la verdad que pocas veces se pasaron bien, pero como que mostraban esa relación, digamos, tóxica, como se dice ahora, pero que no podían vivir el uno sin el otro. Sin embargo, hicieron ese invento que se fueron cada uno por su lado 2 años, se irán sobre todo. Menos creíble es cuando uno venía viendo eso, el amor fuerte que ellos tenían el uno por el otro. Bueno, ahora vamos con la siguiente escena. Antes de continuar con la siguiente escena, les pido por favor a quienes no están suscriptos que lo hagan. Es simplemente un clic, no cuesta absolutamente nada y para mí significa mucho. Agradezco mucho a quienes se han suscrito hasta ahora y a todos les pido por favor que si les gusta el video y en una forma de apoyarme, me dejen un me gusta o like. Muchas gracias. Ahora seguimos con la siguiente escena. Esta escena es de la temporada 2, episodio 68, que es la primera vez que Seirán enfrenta a Ferit luego de enterarse de su enfermedad y de las características de su enfermedad relacionada a que le dicen que si ella inicia un tratamiento no puede quedar embarazada, porque es algo que ella pregunta especialmente. Y además también le dicen que con tratamiento puede llegar a vivir casi 4 años, digamos, lo máximo, pero sobre todo lo que a ella más le interesaba es el tema de la maternidad y le dejan claro que con tratamiento no lo va a poder hacer. Y bueno, ahora acá también voy a poner al principio algunas imágenes, de hecho las están viendo seguramente ahora, que es cuando Seirán, después que se entera de este diagnóstico, bueno, también la actuación de ella, que lo peor que le pasa a ella es que está Suna afuera con Abidin y ella tiene que disimular y va al baño y está desesperada y pobre, qué cosa horrible cuando está alguien desesperado y se tapa la boca porque claro, no puede gritar, no puede hacer nada, porque primero está en un lugar público y no quiere que su hermana, que no está ahí con ella, pero está afuera. Entonces es como todavía más conmovedor que ella esté sufriendo tanto y ni siquiera pueda descargarse. Así que estas imágenes las pongo un poco de previa a la escena que quiero contar, que la escena en sí no es tan dramática como el contexto. O sea, yo creo que, de hecho, esta escena yo le iba a poner en mis escenas favoritas o las escenas favoritas, que elegía otro tipo de escenas, pero me arrepentí porque dije, no, es que en realidad es triste el contexto. Por eso decidí hacerlo ahora, porque es dramático el contexto en que se da esta escena.
Bueno, Seiran llega a la mansión y empieza a mirar y empieza, bueno, se recuerda a sí misma como que la primera vez que ella salió a esa terraza, entonces ella abre esa puerta ventana, ¿no? Que da a la terraza y como que empieza como a tomar todo el aire, ¿no? Que ella se siente, como que se siente ahogada y se mezclan las dos imágenes de ella cuando recién llegó a la mansión y recién se para en esa terraza y mira todo así como que parece una reina, ¿no? Y cómo, bueno, se mezcla con esta imagen de ella ahora desesperada, tratando de tomar todo ese aire. Y bueno, y Ferit llega, que la ve medio de lejos, cuando él le dice se irán, porque como medio que estás haciendo, ella enseguida cierra y trata como de recomponerse. Entonces, dice Ferit, Latif se lo contó todo, ¿verdad? Él está un poco así como medio como creyendo que Seirán sabe de su sorpresa y dice, dime. Y Seirán lo agarra y le da un beso como muy fuerte, ¿no? Quiero decir, son detalles como que él, viste, o sea, que ella obviamente está rara, o sea, actúa, no actúa muy, si bien es normal que lo salude con un beso, pero ella le agarra la cara y como que le da un beso en la boca así como muy fuerte. Y Serán dice, ¿qué debería hacer? Dice, lo has intimidado bastante. Ella está como que se hace la simpática, como que está de buen ánimo. Y Feri dice, te lo dijo, ¿verdad? Dice, lo viste, por eso estás de buen humor. Ahí yo pensaba, pobre, no, qué maldad, pero qué perspicaz Ferit, porque ella tiene los ojos como llenos de lágrimas, que había estado horrible, que por más que sonría se la ve, que no, porque ella le dice, estás de buen humor, sí, ella es verdad que está sonriendo, pero su cara no es de muy de estar bien. Pero bueno, ahí Seirán sonríe y ella dice, quiero decir, dice, es obvio que planeaste algo, es muy evidente, pero no vi ni oí nada. Dice, hoy fue un buen día, me fue bien, así que estoy de buen humor. Entonces Ferit sonríe y le dice, entonces salió todo bien en el hospital. Y Seirán le dice, sí, hoy supe que tendré que visitar menos el hospital. Ahí Seirán le agarra la cara y Ferit dice, ¿qué significa eso? Dice, significa que la doctora me dijo que cada vez estoy mejor, estoy mejorando. Esto es porque ella dijo que iba a ir por el tema de sus heridas en la espalda, ¿no? Y siempre estamos hablando de eso. Lo que pasa es que después pasó de que la derivó otro médico por su enfermedad, pero ella le habla del tema de sus heridas, que es verdad que estaba mejorando. Y ella se sigue esforzando por parecer contenta. Pero ahí Ferit, bueno, por fin, ya la empieza a mirar que se da cuenta de que hay algo que por más que ella sonría, no está todo bien. Y le dice, ¿estás segura? Entonces ella dice, ¿qué pasa, Ferit? Dice, ¿no quieres que mejore? Ahí está, digo, ay, los guionistas me dan ganas de matarlos. Ya muchas veces tuve en esta serie ganas de matarlos. Pero esta pregunta estúpida que le hacen decir, porque la verdad, es obvio que no lo está diciendo eso, como para que ella le pregunte eso. Ah, bueno, por supuesto, Feliz le dice, no, Seirán, ¿qué dices? Porque es ridícula la pregunta. ¿Cómo decir no quieres que mejore? Él dice, siempre supe la mujer fuerte que eres, sabía muy bien que podías con todo. Y ahí Serán lo acaricia y lo mira, pero con los ojos tristes. Entonces él sonríe, pero sonríe con una cara medio como dándose cuenta que hay algo que no cuadra en toda esa situación. Y le dice, Seirán, estás bien, ¿verdad? Entonces ella, muy emocionada, le dice, he superado el shock inicial, ahora estoy emocionada por otras cosas buenas en mi vida. Por ejemplo, tú eres mi mayor motivo de gratitud en esta vida. Ahí Ferit se emociona y sonríe y dice, me alegro de amarte, me alegro de que nuestros destinos estén unidos, por estar en mi vida, por amarme, por protegerme, te agradezco mucho, mucho, mucho. Ahí a Ferit se le caen las lágrimas de emoción, la verdad que él también está muy bien. Y Sera le dice, te amo mucho, entonces Ferit sonríe con lágrimas en los ojos y le agarra de las manos y él le dice a Seirán, ¿quién eres y qué hiciste conmigo, Seirán? Entonces Seirán un poco como que se ríe, no, bueno, sonríe. Y Ferit dice, yo también te amo mucho, esposa mía, dice, mi pistacho de Antep, dice, cada día sin esfuerzo me vuelvo a enamorar de ti. Ahí Seirán lo besa y después quedan con las frentes apoyadas
cada frente, ¿no? Apoyada, y como sus narices casi que se tocan, que es un gesto muy, muy amoroso que tienen ellos dos. Feliz se seca las lágrimas y le dice de ir a la habitación. Al entrar, Seiran tiene los ojos cerrados porque él le va a dar esa sorpresa que había dicho. Y primero la pone frente a la pared que está frente a la cama, le hace abrir los ojos y bueno, hay un montón de cosas, muchas fotos de ellos marcadas. Está el retrato que Ferit hizo de Seiran y bueno, hay algunas otras cosas, pero en realidad él después la hace dar vuelta para la mayor sorpresa, que es que en ese rincón de la habitación él le hizo todo ese estudio para que ella pintara o dibujara con ese caballete, un montón de, todo tiene, bueno, pinturas, lápices, ¿no? Él hizo todo ese espacio para que ella pudiera pintar y dibujar. Y ella ahí bueno, por supuesto que se emociona muchísimo. Entonces Ferit dice, vamos, se irán, dice, no, porque ella se la ve, esa emoción de entre alegría, pero más como que ella lo ve y se pone como triste, ¿no? Ella está, la verdad, otra vez lo digo, muy bien, porque no son emociones fáciles de actuar. No, no es fácil. Sí, de repente llorar, capaz que para alguien que lo sabe hacer, un buen actor, la verdad que no todos lo hacen bien, pero llorar no sería sería lo de menos a llorar mostrando distintas sensaciones, que es lo que hacen ellos, ¿no? Es como que ella se la ve, uno capta enseguida lo que ella está sintiendo. Esa emoción de que él le hizo eso para ella, pero esa cosa de que ella tiene un diagnóstico de que se va a morir. Y bueno, y aparte ella ahora dice otra cosa relacionada con ese espacio que él hizo, ¿no? Este, bueno, él le dice, no hice todo esto para ponerte triste, sino para hacerte feliz. Feliz le agarra las manos y se irán llorando, le dice, estoy muy feliz, muy, muy feliz. Dice, todo quedó muy bonito. Entonces Feliz dice, ¿por qué lloras entonces? Y Serán se seca las lágrimas y dice, de felicidad. Entonces Ferit ahí apoya su cabeza en el hombro de ella y después sonríe y le dice, después dibujaremos, aquí dibujaremos juntos, soñaremos hermosos sueños juntos, incluso podríamos expandir nuestra marca en esta sala, ¿qué dices? Entonces Seiran vuelve a mirar todo ese lugar y dice, yo pensé que le asignaríamos esta habitación a nuestro hijo, pero entonces Ferit, bueno, sonríe y dice, bien, dice, le diría al señor Latif que lo devuelva a su estado anterior, Seiram. Y Seiram como que se emociona más y dice, en el peor de los casos tendremos tiempo de hacer todas esas cosas que has dicho de todos modos. Así que dice, déjalo que quede así. Y ahí Ferit queda como medio extrañado y le dice, ¿qué quieres decir con eso de en el peor de los casos? Entonces Seiran dice, si me quedo embarazada ahora, el bebé nacerá en 9 meses. Y dice, Ferit, quiero ser madre. Y Ferit le sonríe así como tierno y ella dice, quiero tener un hijo tuyo. Y Ferit vuelve a sonreír como ampliamente y le dice, mi amor, yo también lo deseo mucho y ya llegará el momento para eso. Y Seren dice, creo que el momento es ahora. Entonces ahí ella se saca su chaquetita, le saca como la chaqueta de él y él está con cara medio así. Y Feri dice, se irán. Y ella lo empieza a besar, lo besa, le besa el cuello y como que lo va llevando a la cama. Pero claro, él está extrañado porque es todo como una urgencia que tiene ella, que para él obviamente es raro. Y Feri dice, se irán, espera, ¿qué haces? Dice él. No, no se lo dice tampoco como que horrible, pero está como que no entiende toda esta urgencia. Y ella como que sigue avanzando hasta que él cae sentado en la cama y ella se le pone arriba de él y Feliz dice, Seirán, detente, porque ella lo sigue besando, ¿no? Y le dice, detente, no lo hagas, no lo hagas, dice él. Y Seirán dice, no quieres, dice, ¿por qué? Y entonces Feliz dice, no, Seirán, dice, realmente lo quiero y se lo deseo mucho, pero, entonces Seirán dice, ¿pero qué? Dice, ¿estás esperando que mis heridas sanen? ¿No quieres verlas? Ay, ahí otra vez me agarró una rabia. ¿Por qué hacen decir esta estupidez? Si hay alguien que la verdad, él como se ha comportado en toda esta etapa que a Seirán la lastimaron, que él quiso curar sus heridas,
que evidentemente ya han estado juntos, o sea, han tenido intimidad desde que, digo yo, no me acuerdo, capaz que estoy diciendo que capaz que está la primera vez que tienen intimidad. Ah, puede ser que sea, ahora que lo pienso, capaz que es la primera vez que van a tener intimidad después de todo el suceso, de las heridas. Ah, puede ser. Es que la verdad que me mezclo con algunas cosas. Pero igual, ¿cómo le va a decir a él que no la quiere ver? Como que no la... Entonces, Feri dice, ¿cómo puede ser eso posible? Ceirán mira, dice, no sé cómo comportarme. Es decir, dice, tengo miedo de hacerte daño. Entonces, Ceirán dice, muy emocionada, dice Ferit, alejarme de ti me hará mucho más daño, déjame hacerlo, por favor. Ahí Ceirán se saca la camisa o la blusa y lo besa y como que tira a Ferit sobre la cama y bueno, y ahí termina la escena. Quiero, si bien critico a los guionistas por algo, les quiero dar también algo a favor. Que él le diga que tengo miedo de hacerte daño, me parece muy bueno. Siempre en el contexto volvemos de una novela turca o serie turca que sea que no para nada machista, que Ferit ha tenido comportamientos muy machistas. Sin embargo, que ella que quiere tener intimidad con él, si bien está más urgida porque sabe que se va a morir y quiere ser madre y él no lo sabe, pero que él diga que él no quiere tener, que quiere tener intimidad, obviamente que la desea, pero que no quiere dañarla porque ya está lastimada, o sea, me parece un gesto súper tierno, súper lindo, y bueno, repito, es algo que dijo que no es machista cuando él ha tenido un montón de actitudes así, por suerte otras que no, pero volvemos al contexto de esto, televisión, Turquía, y quiero destacar otra cosa, que vieron que cuando ella se tira arriba de ella y termina la escena, él le sostiene en un costado la pollera de ella, ya tiene una pollerita muy corta, y él le sostiene la pollera o falda, se la sostiene, claro, porque la cámara está atrás, entonces si ella que se tira arriba del cielo le sostiene la pollera, la pollerita se le sube y se le ve todo, que obviamente no sería de nada de buen gusto, más allá que a ella se le vería la bombacha y la posición no era la mejor. O sea que ahí un punto, primero, si lo hizo o sea, el actor Mert para cuidar a su compañera, o sea, su compañera actriz, sea lo que sean ellos, no importa, o sea, en ese momento su compañera actriz, para cuidar de que no se le viera nada, obviamente súper caballero, capaz que fue el director que le dijo, vos agarrala ahí porque si no se le va a ver, o ella le pidió, no importa, o sea, estuvo muy bien hecho en ese sentido, pero para mí no fue natural para el momento, o sea, Ferit, no Mert, teniendo a su esposa que está encima de él y que le dice que quiere tener intimidad con él, lo que menos le va a preocupar es que si se levanta la pollera, porque supuestamente no hay nadie del otro lado. ¿Entienden? Eso es un gesto que está perfecto para cuidar a la actriz, pero no es natural. Igual es un momentito, ya sé. Pasa que supongo que a usted le pasa lo mismo que a mí. Yo he visto muchas repeticiones de distintos capítulos. Entonces son cosas que uno nota y bueno, está. Igual yo lo noté de entrada, supongo que a todos les pasó lo mismo, que es medio como... Al principio dije, ay, qué bien por él, que la está cuidando a ella, que no se le vea nada, porque la cámara estaba ahí. Y por otro lado digo, no, pero Ferid lo que menos que le tendría, digo, si están solos en el cuarto, que se le suba la pollera, no era algo que le tendría que preocupar. Este, y voy a volver a destacar que es algo que me olvidé de hacer en el video que dice sobre lo bueno y lo malo de Yari Chapkini, que yo destaqué lo bueno, como lo bueno de ellos dos y las actuaciones de ellos dos y muchas cosas que los guionistas y directores hicieron con ellos, pero me olvidé de volver a destacar, que yo lo he mencionado, que en la televisión turca se hagan este tipo de escenas tan normales de una pareja y de una pareja joven, ni que hablar. Estamos hablando de nuevo, serie turca, Turquía, con sus tradiciones, su cultura, su conservadurismo, especialmente en televisión, que hay un ente que regula, que incluso censura, o sea que no es tan sencillo. Por supuesto que ese ente regula y censura si son cosas de amor, ¿no? Besos, escenas sexuales, o bueno,
no sexuales, pero no explícitas, pero cualquier escena que, no sé, que esté relacionada con que hay mucho acercamiento entre los actores, ahí censuran, como censuraron, de hecho, no censuraron, pero vieron que la escena de la primera vez de Serán y Ferit tiene una versión en YouTube que es más extendida porque la televisión no la podía pasar y no mostraban casi nada, pero para hacer una serie turca fue muy audaz. Entonces reitero, resaltar una escena así, que la protagonista quiera, o sea, tener relaciones con su marido, por lo que sea, en este caso es por el tema ese de tener un hijo, pero no importa, que ella se ponga arriba de él, que tome la iniciativa, eh, me parece espectacular. Y no tenemos que dejar de darnos cuenta que esta serie, con todas las cosas horribles que hicieron, que tiene, fueron muy audaces en ese sentido. Creo que tenían además una pareja maravillosa para hacerlo, ¿no? Que obviamente creo, siempre hablamos o hemos intercambiado ideas por comentarios y todo, o yo también he planteado que quizás el hecho de que en algún momento fueron pareja en la vida real se permitió que se avanzara con ciertas escenas de contacto físico, pero no importa. Yo he visto también otras series o novelas de parejas en la vida real que trabajan juntos y no tienen escenas muy osadas. O sea que creo que la verdad que es una apuesta del director o de la productora, de todos, de hacer algo que para Turquía me parece muy audaz. Así que eso lo quiero felicitar. También quiero destacar algo que es una pavada, pero qué bien que está que ella cuando se saca la blusa, tiene como unos apósitos y se le ve como sangre seca. Eso me pareció un detalle, pero como uno critica un montón de cosas, que me pareció muy bien hecho, ¿no? Que ella tuviera eso. Si bien después fue todo una ridiculez, que ella pasó a curarse como que nunca tenía una espalda perfecta, ¿no? Pasó un tiempito y ya tenía la espalda como que recién nacida, parecía. Pero bueno, no importa. En este caso creo que el maquillaje, o lo que hayan hecho eso, también me pareció algo muy interesante. Así que, como dije, esta escena no es tan dramática como sí el contexto de esta cosa de que ella supuestamente va a morir de una enfermedad que nunca supimos claramente de qué se trataba, ni cómo se curó, ni nada, pero bueno, está. La verdad, pobre que que ella creyera que iba a morir y que quería tener un hijo antes de hacerlo, realmente fue muy conmovedor. Y, y Ferit también tratando de descifrar las expresiones de ella. De verdad, hay que prestando atención a las actuaciones, son de verdad extraordinarias. Así que bueno, llego al final con este video. Nos vemos muy pronto con otro video. Muchas gracias por acompañarme. Görüşürüz.